En muchos estudios que se realizan en una firma, tales como por ejemplo el análisis que tiene que ver con el reemplazo de activos, lo que son los cálculos de la vida económica, la evaluación de los proyectos de inversión, nosotros tenemos que emplear fórmulas que consideran la equivalencia del dinero en el tiempo. Aquí la pregunta pertinente es, entonces, ¿qué tasa se va a utilizar? ¿Cuál es el valor que voy a emplear? Porque no se puede usar un solo valor que abarca todas las tasas, todas las actividades. Y es una dinámica que es propia de cada firma. Así que es pertinente que nosotros nos detengamos a estudiar cómo se genera, cuáles son los elementos más importantes y relevantes que generan este valor, que se conoce como costo de capital. Y veremos diferentes formas, concentrándonos en una, de cómo se calcula. Los requerimientos de inversión para los proyectos marcan pauta en el monto de capital que se debe de obtener, pero es importante determinar las fuentes de dónde provendrá y el monto obtenido de cada una, aunque esto no es tan lineal en su ejecución, ya que sabiendo de antemano los límites del capital al que se enfrenta la firma, es posible incluir esta limitación en la formulación de los proyectos que se están evaluando. Esto es en la definición del tamaño óptimo de planta, funcionando como un filtro de los proyectos que en definitiva se evaluarán. Lo anterior condiciona el costo definitivo de tal capital, las políticas y las condiciones financieras de la firma. Lo que nos interesa en este tema es calcular este costo de capital, ya que es uno de los valores que se emplean en los procesos de evaluaciones más comunes. El determinar la llamada tasa de recuperación mínima, también conocida como costo de capital, para las propuestas de proyectos de una firma no es un proceso trivial ni exento de controversia. No se extrañe, ya que los costos terminan siendo en muchos casos una opinión, y no todos los analizados desde el mismo punto de vista. Si bien este curso se estudiará uno de los modelos, le recomiendo que debe de investigar las otras propuestas, al menos las más comunes, para poder calcular este valor. Así, una de las definiciones que está en sintonía con mi propuesta en este tema es que, desde un punto de vista solo monetario, debe seleccionarse esta tasa de recuperación mínima para maximizar el bienestar económico de los actuales dueños. Y esto es como definición de los autores que se menciona en ese punto. Como en este tema existen diferentes puntos de vista, es bueno observar que hay otras definiciones que no son de interés, como por ejemplo, es la tasa de rendimiento que debe obtener una firma sobre sus inversiones, para que el valor futuro del patrimonio de los accionistas sea maximizado. Usualmente se le denomina como CAPAC, en su nombre griego, o K, y se da la tasa a la que se descuenten las utilidades futuras de la firma. Como se puede intuir, en esta definición se contempla que esta tasa debe ser empleada para las evaluaciones que se harán sobre los diferentes aspectos del funcionamiento de la firma, muy en particular, en el proceso de evaluación de proyectos de inversión. O también tenemos otra definición, que es que la tasa de rendimiento requerida de la empresa que apenas va a satisfacer a todos los proveedores de capital. Vamos un poco lo obvio, pero que es bueno puntualizar para el adecuado entendimiento de la propuesta a desarrollar. Una empresa obtiene financiamiento de distintas fuentes que pueden tener costos distintos. Estos costos en parte son las condiciones con las que opera el mercado de capital y en parte con la propia dinámica de la firma. Eso sí, se debe de estar consciente que ninguna fuente de capital es gratis. La firma recibe financiamiento y a cambio debe pagar o compensar al inversionista. Muchas veces las personas confunden su propio capital como libre de costo y eso es un error tal como veremos en breve. Recordando lo hablado en el segundo tema de la asignatura, las tres posibles fuentes de financiamiento son: endeudamiento, que es obtenido de instituciones cuyo fin es proveer capital. Las más obvias son las instituciones financieras de diferente orden, bancos privados, préstamos gubernamentales, etc. Pero no es la única manera de obtener préstamos, ya que la emisión de bonos es un mecanismo que puede estar al alcance de ciertas firmas al cumplir ciertos requerimientos. Emisión y venta de acciones. En caso de un crecimiento de capital de la firma, en donde las acciones son compradas por los actuales socios o entran nuevos socios en el negocio. Recuerde, la firma ve a los socios como una fuente de capital, a quienes hay que generarle algún tipo de retorno por esa inversión. Piense, usted nunca se metería en el socio de algo si no tiene la perspectiva de obtener su dinero de vuelta más unas ganancias. Y finalmente, tenemos la retención de dividendos. Las firmas en su proceso de funcionamiento eventualmente obtendrán ganancias y luego de declarar y pagar los impuestos correspondientes,
se enfrenta con la decisión de qué hacer con ese dinero. Una opción es entregarlo totalmente a los socios de la firma, la otra es entregar una parte y la otra es quedar de forma retenida. Esto implica un aumento de capital o tamaño de la firma, que se refleja en un aumento de las acciones en manos de los socios o un incremento del valor nominal de tales acciones. El hecho es que este dinero se guarda para afrontar el financiamiento de nuevos proyectos. Esta acción tiene consecuencias de cara a los accionistas y por lo tanto se le debe de asignar un costo. Como verá, se debe de buscar cuánto dinero se puede sacar de cada una de estas fuentes y eventualmente cuáles son los costos asociados a ellas. Existen diferentes maneras de calcular el costo de capital y no hay un consenso de cuál se deba de emplear una sobre la otra. Así que aparte de que deba de estudiar y completar lo que se ve en este curso, nosotros aquí veremos una que en particular busca calcular el costo individual de cada fuente de capital y luego ponderarlo en función del aporte que haga sobre el capital total. Para nosotros, las fuentes de capital que vamos a estudiar es una, el préstamo, la otra es emitir acciones y finalmente tendríamos lo que es la retención de dividendos. El costo explícito de cada fuente de capital que se tenga en la firma, el cual viene a ser, según Torres, la tasa correspondiente a cada tasa de capital, que termina siendo una tasa de descuento. Así que se procederá a realizar el cálculo para cada una de estas fuentes de capital. En el caso de la deuda, una de las posibles formas de obtenerla es pedir un préstamo directamente a un banco o a un organismo de financiamiento. Así que veamos las principales consideraciones que hay que tener en este caso. Hay ciertas condiciones básicas para analizar este tipo de deuda, y las mismas vienen a ser: solo interesa la deuda no estacional que devengue un costo de interés explícito. No se tomarán en consideración las cuentas por pagar, las acumulaciones y otras obligaciones que no posean el costo de interés de forma explícita. Esto excluye deudas de corto plazo empleadas para el día a día y que mantienen el proceso de producción, pero no encajan en la estructura de capital propiamente dicha. Y se supone que la empresa adopta un enfoque de protección para el financiamiento de proyectos, esto es, financiará un proyecto cuyos beneficios se extienden a lo largo de varios años, con financiamiento del mismo tipo general, y en general, esta tasa así calculada aplicará a los proyectos que se realicen en ese tiempo. Debemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones. En el cálculo del costo de capital por deudas no se diferencia entre deudas a mediano plazo o largo plazo, eso sí, siempre sobre capital y no sobre costos. Los intereses pagados son deducibles del impuesto sobre la renta. En este punto se debe recordar siempre estudiar la ley impositiva del país en donde se radica la firma y contabilizar o ver el impacto que tiene esa reglamentación sobre el cálculo del costo de capital. La ecuación básica con la que se calcula el costo de capital es la que se muestra a continuación. En el fondo, lo que se busca es encontrar la tasa que permite igualar el monto inicialmente recibido con todos los egresos que se tienen en todas las transacciones que se realizan, ya que no solamente se paga intereses, se pagan costos adicionales operativos propios de la firma y tasas adicionales que cobra quien hace el préstamo. Resolvamos un primer ejercicio del cálculo de costo de capital asociado a un préstamo. Una empresa decide contraer una deuda a largo plazo por 10 millones de unidades monetarias. Un banco accede a prestar esta suma por un lapso de 5 años bajo las siguientes condiciones. Pagos iguales a lo largo de esos 5 años, regidos por una tasa de interés de 12% anual, pagadera semestralmente. Una comisión flat de 2% sobre el monto del crédito, pagadero también el día de la firma y la fianza personal de cada socio. La empresa accede a estas condiciones, pagando por la redacción del documento hipotecario y las solvencias exigidas para poder hacer la protocolarización, la cantidad de 350.000 unidades monetarias. Por cada pago que se realiza se incurre en un gasto operativo de 2.500 unidades monetarias. Determine cuál es el costo derivado de esta deuda si la tasa efectiva del impuesto es del 30%. Primero analicemos y resolvamos el préstamo que se está planteando. Como ve,
tenemos los 10 millones de unidades monetarias en el momento cero, que es el préstamo que se hace tal. Son 5 años, pero se representan 10 periodos, que son semestres, dado que la tasa es 12% anual de capitalización semestral. Así que lo que nos quedará calcular, como un simple ejercicio de equivalencia del dinero en el tiempo, cuánto es el monto de la anualidad que se debe de estar pagando cada semestre. Tal como les había indicado, vamos a resolver esta primera parte como un ejercicio de equivalencia del dinero en el tiempo. Nosotros lo que tenemos es que tomamos como el punto cero o punto de referencia en el tiempo el momento cero, que es cuando se recibe el préstamo, y que por facilidad de cálculo verá que es el momento que más nos conviene. Así que tenemos el valor presente, tenemos la anualidad que tenemos que calcular, conocemos la tasa y el número de periodos. Recordando, el valor presente de una anualidad es la anualidad multiplicado por el factor 1 más i elevado a la n menos 1, y esto dividido entre i y dividido entre 1 más i elevado a la n. Colocando los valores, tenemos que el valor presente va a ser los 10 millones. La anualidad, recuerde que es lo que nosotros vamos a calcular. Y lo multiplicamos por el factor 1 más 0,12 entre 2, recuerde que es de capitalización semestral, elevado a los 10 periodos. Menos 1 sobre 0,2 entre 2, por o entre, realmente el elemento 1 más 0,2 entre 2 también elevado a la 10. Así que lo que nos queda es despejar y calcular el valor de la anualidad, el cual es igual a 1.358.679,58 unidades monetarias. Lo que acabamos de hacer es resolver el problema asociado al préstamo que se está haciendo. Ahora, ese valor lo replanteamos y lo colocamos como un elemento conocido en una nueva propuesta del diagrama de flujo de lo que estamos analizando. ¿Qué pasa? Tenemos que anexar los costos adicionales que no se habían incluido. En este caso, en el momento cero, multiplicamos el valor inicial por 0.02, que es la tasa flat que nos está cobrando el banco. Adicionalmente, en el momento cero, recuerda que también se está incurriendo en gastos de 350.000 unidades monetarias, que también tienen que ser reflejados en este caso. No olvide que se había indicado que cada vez que se hace un pago, la compañía incurre en un costo adicional. Elementos administrativos, la contabilidad, los elementos asociados al traspaso para la cuenta que se tenga que hacer. Existen múltiples valores pequeños y que muchas veces no se contabiliza, pero siendo rigurosos, debemos de incluir estas 2.500 unidades monetarias cada vez que se paga la anualidad. Ahora, para el cálculo nos queda saber cuál es la tasa que hace que los ingresos igualen a los egresos, y eso es el paso siguiente que tenemos que hacer. Teniendo la disposición de flujos de efectivo tal como lo hemos mencionado y por comodidad tomando el punto de referencia el momento cero, vamos a tener lo siguiente. A las 10 millones de unidades monetarias que recibe la firma en el momento del préstamo se le tiene que quitar el 2% de la comisión que cobra el banco. A esa cantidad también se le tiene que quitar las 350.000 unidades monetarias de gastos varios en que incurre la firma para poder llegar a esta solicitud de préstamo. Eso da un monto de 9.450.000 unidades monetarias. Eso a su vez se da el valor presente de una serie de pagos iguales y consecutivos que se están realizando, que están constados de dos partes: el 1.358.679,58 unidades monetarias que son las empleadas para poder cancelar el préstamo, y que tenemos que sumarle los gastos operativos de 2.500 unidades monetarias en que incurre la firma cada vez que realiza uno de estos pagos. Esto, como ve, es de forma de una anualidad, así que tenemos que eso se multiplicará por el factor 1 más i elevado a la 10, no olvide que son 10 semestres, menos 1, sobre i
sobre 1 más i elevado a la 10. Como ve, nos queda una ecuación donde la incógnita es el valor de i, así que tenemos que buscar métodos de solución de ecuaciones no lineales, tanteo, lo que esté a su mano. Aquí tenemos que el resultado de i es 0,072519, que lo multiplicamos por 2, porque nos recuerda que es periodo, y en este caso son 2 periodos al año, así que tenemos que va a ser una tasa de 14,5038, que es anual de capitalización semestral. Debe de recordar que nosotros habíamos indicado previamente que la tasa de costo de capital es anual de capitalización anual, y en este caso en particular nosotros tenemos un resultado de capitalización semestral, así que lo que debemos hacer es buscar su tasa efectiva. Recuerde que eso es 1 más i sobre m elevado a la m menos 1. Aplicándolo para nuestro caso, sería 1 más 0,145038 entre 2 elevado a la 2 menos 1. Así que nuestro resultado sería 15,029, que es anual de capitalización anual. El último paso que nos falta para poder obtener nuestro resultado es que recuerde que la tasa de costo de capital, en este caso 0,15029, se debe de multiplicar por el factor 1 menos 0,03, que es el dato asociado a la recuperación permitida por el pago de impuestos sobre la renta. Así que en definitiva nuestro costo de capital para esta fuente es 10,52% anual de capitalización anual.